Bueno, vamos a continuar mirando acerca del nacimiento de Cristo. Comenzamos el domingo pasado esta serie de enseñanzas que vamos a estar mirando a lo largo de estos domingos: el nacimiento de Jesús, su vida, ministerio, su muerte, resurrección y su segunda venida. ¿Sí? Y su segunda venida. Bueno, recordemos un poquito lo que vimos la vez pasada. Bueno, celebramos Navidad. ¿Qué era Navidad? ¿Se acuerda? Nacimiento, ¿no? Esperen a ver que esto está funcionando, sí. Ya. Bueno, celebramos Navidad, ¿no? ¿Qué es lo bonito de la Navidad? Si a usted le preguntan qué es lo bonito de la Navidad, ¿qué diría? Sí. Pues yo sé que a veces somos bien espirituales y decimos Jesús, pero bueno, digamos lo que ustedes viven cada día. Por ejemplo, para mí lo bonito de Navidad es que puedo viajar y ver a mi familia, ver mi tierra, ver mi ciudad, que uno la ve cada año, ¿sí? Entonces para mí eso es bonito. Y hay otras cosas, de pronto para ustedes que ven a sus seres queridos, que los visitan, que pueden compartir en familia, ¿sí? Hay muchas cosas bonitas. Tristemente el mundo pues toma estas fechas para otras cosas, ¿no? Para embriagarse, para vivir la vida loca, ¿no? Hay también regalos, que también es bueno, comida, ¿sí? Yo les decía, todo eso es importante, pero nosotros como cristianos jamás debemos olvidar que el propósito principal de la Navidad es recordar a Cristo, ¿sí? Recordar que un día el Salvador vino. Por eso esta enseñanza se llama el Rey que nació para morir. El Rey que nació para morir, ¿sí? Compartir en familia, poder pasar tiempos de bendición juntos, ¿no? De manera sana, ¿sí? Compartir, que esa luz vino al mundo, miren. El mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo, como dice Juan. Esa luz vino al mundo, ¿sí? Eso es lo bonito, mis hermanos. Veíamos el domingo pasado la anunciación, cuando el ángel se presentó primeramente con Zacarías a anunciarle que nacería Juan el Bautista, ¿sí? ¿A quién? A Elizabeth, ¿sí? A Elizabeth. Y después el ángel también se presentó con María. Habíamos visto que Jesús nace en una ciudad, en una región que no era bien vista por los judíos, Nazaret, ¿sí? Un lugar que no les gustaba a los judíos, era un lugar que no era como representativo, pero allá vino a nacer el Salvador, mire. Y Dios escoge a una mujer más o menos entre los 12, 13 años, llamada María. ¿Recuerdan qué era María? ¿Qué significaba María? Excelsa, ¿sí? María, que también es la transliteración Miriam, ¿no? Miriam. A esta mujer sencilla, humilde, vino el Señor y le dijo que la usaría como un instrumento para que el Rey viniera a este mundo. Yo les decía a mis hermanos, asimismo el Señor nos ha escogido a nosotros para cumplir una misión, que es llevar el Evangelio y vivir vidas agradables delante de Él, ¿sí? Y había un desposorio. Esta mujer María estaba desposada con un hombre llamado José, ¿sí? Y se casarían. Y mirábamos un poco de esa genealogía, porque las profecías bíblicas decían que el Mesías vendría de la línea genealógica del rey David, ¿sí? Del rey David. Y en la Biblia encontrábamos esa genealogía de José y de María, aunque el nombre María no se encontraba en esa genealogía, porque las genealogías se marcaban por los nombres masculinos, por los varones, ¿sí? Recordando un poquito, y el ángel se presenta a María y le dice: bien favorecida, llena eres de gracia. Y aprendíamos que María no era la dispensadora de la gracia, sino la receptora, ¿sí? Porque la gracia, ¿de quién viene? De Dios, es un regalo. Ella fue escogida no porque haya sido una mujer muy inteligente o una mujer muy simpática, no, pues no sabemos si era simpática, ¿no? Entonces que Dios la escoge por gracia.
A usted y a mí Dios nos escogió por gracia. Nadie podemos jactarnos aquí de decir que éramos los más inteligentes de nuestra casa. De pronto éramos hasta los menos inteligentes, mire. Pero Dios nos escoge por gracia, como a María. Tristemente el catolicismo la ha exaltado al nivel de una diosa, la reina del cielo, la madre, y le atribuye cosas sobrenaturales, ¿no? Que no es lo que la Biblia muestra, pero tristemente es así, una falsa doctrina. María era un vaso de barro usado para la gloria de Dios, como usted y yo somos vasos de barro, ¿sí? Donde reposa la gracia divina de Dios, ¿sí? Y el Señor le dice: María, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo, le dice. En todo esto que vas a pasar, yo voy a estar ahí contigo. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros, mire. Terminó este año y el Señor estuvo con nosotros. Amén. ¿Y el año que viene el Señor va a estar? Amén. Y el que viene, y el que viene, y el que viene, hasta que dejemos esta tierra, mire. Todos los días hasta el fin del mundo. No sabemos cuándo es el fin del mundo. Lo único que sabemos es que el Señor va a estar con nosotros. Y eso debería bastarnos. Hay gente que ya se está preocupando del año que viene. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el colegio de esos chinos. Ay, no, y las deudas, y el apartamento. ¿Y ahora qué iré a hacer? No se preocupe del año que viene. Confíen que el Señor ya tiene todo bajo control. Pero también seamos buena cabeza, ¿no? No va a andar ahorita endeudándose y sacando préstamos para comprarse la pinta de diciembre, ¿no? Seamos sabios. Porque hay gente que comienza el año endeudada. ¿Por qué? Porque este año comenzó a sacar sus buenos préstamos para estrenar, miren. Aprendíamos en Berea de revestirnos de Cristo. La mejor ropa que podemos poner este año es revestirnos de Cristo, mire. De vivir vidas como creyentes genuinos. Y se le presentó, mire, el ángel a esta mujer. Y le mostró un panorama completo del nacimiento, la vida y la segunda venida de Cristo, mire. Esa visión que tuvo Isaías en capítulo 6, que vio al Rey Santo, al Señor Jesucristo sentado, mire, sobre su trono alto y sublime. Y yo les decía a mis hermanos, el Señor Jesús en su primera venida vino como ese cordero inmolado, como aprendíamos hoy en la cena. Ese cordero que no abrió su boca y fue llevado al matadero, insultado, despreciado, golpeado, escupido. Pero en su segunda venida vendrá como ese león de la tribu de Judá. El león que vendrá a traer venganza, justicia a este mundo, donde de verdad podremos experimentar justicia, mire. ¿Sí? Recibido con ramos en Jerusalén, pero después crucificado. Crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ese rey un día vendrá, mire, en gloria, ese reino que nosotros esperamos. ¿Y qué decía el texto? Porque no hay nada imposible para Dios, le dijo el ángel. Porque María le dijo: ¿y cómo será posible todo esto? Y el ángel le dice: no hay nada imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nada. Esta mujer ya anciana, llamada Elizabeth, llamada la estéril, le decían la estéril despectivamente, dio a luz y concibió un hijo. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué creen que en la Biblia uno de los milagros más reiterativos es mujeres estériles que conciben? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque no hay nada imposible para Dios. Ese es un milagro, mire, un milagro, ¿sí? Y aquí comenzamos, mis hermanos, esta segunda y última parte del nacimiento de Cristo. Antes de orar, quiero leerles un fragmento que encontré del pastor Charles Spurgeon acerca del nacimiento de Cristo, que me gustó mucho. Escuche bien lo que dice. Miren lo que dice. Recordemos el momento en que Dios por primera vez se envolvió en forma mortal y habitó entre los hijos de los hombres. No nos avergoncemos de ir a un lugar tan humilde. Detengámonos en la posada del pueblo y veamos a Jesucristo, el Dios hombre, convertirse en un bebé pequeñito. El nacimiento de Jesucristo fue humilde. Salió de un pueblo pobre y despreciable, Belén.
Cuando estuvo allí, no nació en la casa del gobernador, ni en la mansión del hombre principal, sino en un pesebre. La tradición nos dice que su pesebre había sido excavado en una roca sólida. Allí fue colocado y muy probablemente los bueyes vinieron a alimentarse de ese mismo pesebre, comiendo del heno y del forraje que constituían su único colchón. Y sí, se humilló, porque ¿por qué tenía que someterse no solo a convertirse en el hijo de unos padres pobres, sino a nacer en un lugar tan miserable? Esto nos da muchos ánimos. Si Jesucristo nació en un pesebre excavado en una roca, ¿por qué no habría de venir y vivir en nuestros corazones de piedra? El nacimiento de Cristo, mire. Maravillosas palabras que escribió el pastor Charles Spurgeon, mire. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios, pongo delante de ti este tiempo, Señor, que sea un tiempo de edificación, un tiempo de bendición. Dispón mi vida, Señor, para hablar a tu iglesia. Que no hable yo, que tú seas obrando a través de mí, Señor. Dispone el corazón de mis hermanos, Señor, para que esta palabra pueda hacer cabida en sus corazones. Como siempre te pido, Señor, quita toda distracción de su mente, todo cansancio, toda duda, toda preocupación, toda cosa, Señor, que impida que tu palabra pueda hablar a sus vidas el día de hoy. Pongo todo este tiempo delante de ti y te doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Comencemos, mis hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 1. Ya hemos aprendido acerca de la anunciación, ahora vamos a ver el nacimiento. El nacimiento. Vamos a ver muchos datos históricos. Lucas 2, 1, dice así. Aconteció en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Los días en que iba a nacer el rey. Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Quién era Augusto César? ¿Quién era? El emperador romano. El emperador. Fue llamado también este hombre Cayo Octavio, mire. Era el otro nombre que tenía, se lo conocía por Cayo Octavio. Y fue el heredero principal de un hombre llamado Julio César. Recuerden que había una línea, ¿no?, que se llevaba ahí. Los emperadores, sus hijos, sus nietos seguían gobernando entre los romanos. Julio César ordenó que todo el mundo fuese empadronado. Lógicamente aquí cuando dice todo el mundo no se refiere a todo el mundo conocido, ¿no? Habla del Imperio Romano. Fuesen empadronados. Mire, no se trataba de un simple censo que se iba a hacer una sola vez. Era un censo que iba a seguir haciéndose por un ciclo de 14 años, haciéndose este censo. Antes en Palestina a los judíos se los había excluido del censo, pero esta vez los judíos iban a formar parte del censo. ¿Para qué se hacía el censo? Mire. El objetivo principal del censo era buscar jóvenes aptos para el servicio militar. Ese era el objetivo principal. Y aunque este censo no iba a tener datos económicos de cuál era el capital de las familias, cuántos recursos tenían, sí iba a servir este censo para ponerles más impuestos a los judíos. Por eso para los judíos el censo era otro símbolo más de la opresión romana. ¿Cree que a los judíos les gustaba eso? No. Más impuestos, más opresión y pague más. Era lo que les tocaba a ellos, mire. ¿Sí? Se buscaba también con este censo ver cuántas personas estaban formando los hogares y las familias judías. Recuerde usted cuando el pueblo empezó a multiplicarse en Egipto. ¿Cuál fue una de las preocupaciones del rey de Egipto? Que se multiplicaran y se sublevaran. Esta también era una manera de los romanos de tener bajo control a los judíos. Bueno, tenemos tantos judíos, hombres jóvenes tantos, mujeres. Si se quisieran levantar, bueno, hay pocos jóvenes. Era una forma de controlarlos, mire. ¿Sí?
una forma de controlarlos. Cada familia tenía que ir a donde estaba su origen tribal de nacimiento, donde la tribu había nacido, el origen. Por eso José tenía que ir al hogar, a su origen, a empadronarse, a ser contado, a ser censado, mire. ¿Sí? Y lo mismo María, mire. Lo mismo María. Tenían que ir a ese lugar. Versículo 2 y 3 de Lucas. Versículo 2 y 3. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, ¿por quién dice que fue ordenado este censo? Mire, habla de un hombre llamado César Augusto, que lo vimos antes. Aquí lo único que está indicando que es el tiempo donde había un gobernador llamado Cirenio. ¿Por qué usted cree que la Biblia da esos datos? Mire, para que aquellos que quieran buscar la historia sepan que la Biblia es verídica. Hay nombres, mire. Porque los ateos dicen, no, es que la Biblia eso se la inventaron. No, vaya, busque los datos históricos y existen esos nombres, esos gobernadores, esos emperadores. Así podemos datar de qué tiempo estamos hablando, mire. ¿Sí? ¿De qué tiempo estamos hablando? Dice el versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Mire, según los historiadores, este censo pudo haber sido en el año 8 antes de Cristo. El censo estaba para ser dado en esa época, pero se llevó a cabo 4 años más adelante, por problemas políticos que había en Roma, mire, por dificultades políticas. Nosotros no podemos saber precisamente el año en que Cristo nació, pero estos daticos nos dan alguna idea, mire, y es posible que el nacimiento de Cristo tuvo lugar antes del 6 antes de Cristo, mire, una fecha aproximada. No son estas fechas que nosotros celebramos hoy, posiblemente fue para fechas de agosto, julio, porque recordemos que en estas épocas posiblemente era invierno. Sí, era invierno. Todos debían ir a su origen tribal para ser empadronados. Versículo 4 y 5. Versículos 4 y 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿José de qué familia era? De la familia de David, mire, de la tribu de David, del origen de David. Y tenía que ir ¿a dónde? A Belén, ¿sí? A Belén. Con su esposa, mire, que estaba en embarazo. Tanto él como María debían ir a ese lugar, mire, a la tribu de sus orígenes para ser registrados. Mire, mis hermanos, este viaje era un viaje muy difícil. Imagínense a esta pareja viajando y María a punto de dar a luz. Era un viaje más o menos de unos 112 kilómetros. Eran regiones montañosas donde había muchos lugares que eran peligrosos porque había bandidos en el camino. Ahora imagínese, a pie, bueno, María de pronto iba en su burrito, o ahí se lo turnaban o algo, ¿sí? Pero mire, era un viaje largo. ¿Cuánto? 112 kilómetros. ¿De aquí hasta dónde hay 112 kilómetros? ¿A dónde? A Melgar. Ahora imagínese que no es una carretera derecha o recta, era montañosa. Tenían que pasar por lugares feos. Era un viaje duro. Pero ¿sabe qué? El Señor estaba cumpliendo su promesa porque le dijo, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo, protegiéndote, cuidándote. Porque el Hijo de Dios iba ahí, mire. El Hijo de Dios. Un viaje agotador, mire. Peligros y muchas cosas. Es probable que María y José, a la luz de las profecías, sabían que el Mesías debía nacer en Belén. Porque ¿qué dijo Miqueas? Miqueas 5:2, ¿qué dijo? Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, el Mesías preexistente. Mire que las profecías eran tan detalladas que incluso ya decía de dónde vendría el Mesías, dónde nacería, en Belén, en Belén. Posiblemente María y José lo sabían y dijeron, se está cumpliendo, mire, se están cumpliendo las cosas, se están cumpliendo. En ese momento José ya había recibido a María en su casa, pero ellos aún no habían estado juntos. Ellos estuvieron juntos después de que Jesús nació, ¿sí? Él ya la había recibido en su casa, pero en un sentido seguían todavía desposados ellos. Ya estaba María en su casa. Pero ellos se abstuvieron de consumar su matrimonio, mira, hasta después de que naciera Jesús. Mateo 1:25. Mateo 1:25. Este versículo sirve muy bien para los católicos que dicen que María siguió siendo virgen después de que había nacido Jesús. Falso. Miren lo que dice. Pero no la conoció. Recordemos que la palabra conocer es un hebraísmo. Es un hebraísmo. Y la palabra en el original es tener relaciones sexuales. Si usted va a otra versión, va a decir eso, relaciones sexuales. Dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, ese versículo guárdelo, ahí se habla con un católico alguna vez que le dice que María fue siempre virgen. Ella tuvo otros hijos después. Entonces ellos seguían desposados en el sentido de la palabra, mire. Lucas 2, 6 al 7. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El primogénito de María y José y el unigénito del Padre, único. ¿Sí? El unigénito, el único hijo. Mire, en el sentido divino, Dios solo tiene un hijo, que es Cristo. En el sentido soteriológico de la salvación, somos hijos de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? El unigénito del Padre y el primogénito de María y José, su primer hijo. Y dice que se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, llegó el día del nacimiento, mire. Mire, sabemos que ellos no hallaron dónde posar, dónde quedarse. Posiblemente todo estaba ocupado por el censo. Todos los hoteles, todos los lugares, las posadas, llenas por lo del censo. Mucha gente que fue hasta allá a Belén. Estaba todo lleno. ¿Sí? Y entonces ellos encontraron un establo. A veces usted ve las películas, los dibujitos, y uno ve un establo ahí con la mula y el buey al lado y ahí bien bonito. Posiblemente no era así, miren. Según la tradición, los establos eran unas cuevas en la roca que se formaban. Y en esas cuevas se refugiaban los animales y a veces las personas del frío eran huecos en la roca. Y en ese lugar, mire, nació el Salvador. ¿Y nació dónde? En un pesebre, que en el original es un comedero o batea, donde comían los animales. Yo por aquí creo que tenía una, mire, así como esta, una batea donde comían los animales, como este que vemos aquí. Ese era el pesebre, lleno de paja. Ahí nació el Salvador, mire, el Rey del universo, el Dios poderoso y fuerte. Ahí nació. Y dice que María lo envolvió en pañales. Lógicamente en esa época no había pañales Winnie, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Ni etapa 1, ni etapa 2, nada. Eran pedazos de tela. Eran pedazos de tela. Al niño lo envolvían en esos pedazos de tela y eso servía para guardarlo del frío, para que el niño no se hiciera daño con las uñas, y también era una forma de... ellos decían que era una forma de afianzar sus huesos, ¿no? Incluso muchas de nuestras mamás nos envolvieron a algunos de nosotros así, ¿no? En unas fajas. Y eso decía que era como para que los huesos se afirmen, ¿no? ¿Sí? Y esa era la tradición entre los judíos, mire, pedazos de tela.
Lógicamente la gente que era de dinero, la gente adinerada, utilizaba pues unas sedas y unas telas finas. Acá era una tela rústica, una tela simple. Posiblemente la sacaron de los mismos vestidos de ellos o posiblemente la llevaban. Pero era una tela simple y rústica. ¿Sí? Y lo envolvieron al bebé, mire, lo envolvieron. Sabemos, como les digo, que María tuvo otros hijos después de este nacimiento. Mateo 12, 46 al 47. Mateo 12, 46 al 47. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. Los católicos dicen que eran los hermanos en la fe. No, la palabra hermanos ahí son hermanos de sangre. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mire, los otros hijos que tuvo ya estoy perdido. José con María. Inclusive uno de los hermanos de Jesús que fue el líder en Jerusalén, ¿quién fue? Santiago, también llamado Jacobo, ¿no? ¿Sí? Miren, mis hermanos, como decía el pastor Charles Spurgeon en lo que les di al inicio, ¿por qué el Rey glorioso decidió nacer en la pobreza y la humildad? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué el Rey glorioso decidió nacer ahí? Jesús pudo haber nacido en un hogar de prestigio, mire, entre los reyes o incluso entre los sacerdotes, sin tener ningún tipo de necesidad. Pero decidió nacer en un pesebre rodeado de animales, mire, en una cueva. Nació en gran pobreza para demostrarnos cuán gran amor tuvo el Salvador por nosotros, mire. El Salvador, su amor, su sacrificio, miren. Pero miren, mis hermanos, también lo hizo para que entendamos quién es Dios. El Rey del universo no es igual a los reyes que los judíos conocían, miren. ¿Cómo eran los reyes de la época de Jesús? Hombres déspotas, hombres altivos, hombres que se enseñoreaban de sus súbditos, hombres malvados. Pero el Rey del universo nacería en plena humildad para demostrar y mostrar cuál era el corazón de Dios Padre para con el hombre. ¿Cuál era el corazón de Dios Padre para con el hombre? Para demostrarnos qué regalo nos daría, mire. ¿Qué regalo nos daría? Siendo el Dios Todopoderoso, dejó el cielo y su plenitud para venir a la humildad y a la pobreza, a mostrarnos de verdad quién era el Rey, a unos simples mortales. El más sublime y perfecto amor, mis hermanos, el amor del Calvario. Filipenses 2, 5 al 8. Conocemos mucho este texto, incluso lo hemos cantado, mire. Incluso lo hemos cantado. Y dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, de la misma esencia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La canción que a veces canta Jesús Adrián Romero dice: se despojó de sí mismo. Eso está mal. El Señor en ningún momento se despojó de sí mismo, porque despojarse de sí mismo es quitar su esencia de Dios. La Biblia dice: se despojó a sí mismo de la grandeza en el cielo. ¿Porque Él en la tierra siguió siendo Dios? Claro, limitado en su naturaleza humana en ese momento, pero seguía siendo Dios. Esa es la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. Por eso Él dice que se despojó a sí mismo, voluntariamente, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? ¿Usted cree que hoy en día uno de estos presidentes, hombres poderosos, dejaría su lugar, su trono,
para venir a vivir en lo más humilde. Este payaso que quería ser alcalde de Bogotá creo que se fue a vivir a Bosa, ¿no? Supuestamente para que vean qué humilde era, ¿no? Y dicen que solo iba de vez en cuando allá al barrio y después iba a su mansión. El rey dejó todo, la grandeza. ¿Usted dejaría el lugar donde vive ahorita y se iría a vivir a un pueblo en la pobreza? No creo que lo haríamos. ¿Quién quiere dejar su comodidad, su televisor de 70 pulgadas? El rey del universo dejó el trono sublime y vino a la pobreza más grande, mire. Un hogar pobre. Eso hizo el rey, mire. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Jesús nadie lo obligó a hacer eso. Dios el Padre no le dijo, tienes que ir. No, Él voluntariamente se ofreció. Yo quiero ir. Quiero dar mi vida por esa raza humana que cada día va camino al infierno. El Rey del universo, mire. Por ello, hermanos, lo importante de esta fecha, como les decía el pasado domingo, es que lo importante es que Jesús haya nacido en nuestros corazones. Que seamos de verdad salvos, mire. Y también que sigan naciendo los corazones de otras personas, de nuestra familia, de la gente que nos rodea día a día. Esa es la salvación, mis hermanos. Ustedes saben que cuando Él viene a nuestra vida, habita a través del Espíritu Santo y esa comunión con el Padre, con el Hijo, esa comunión perfecta, donde nacemos de nuevo. Qué maravillas que nos ha dado el Señor, mis hermanos. Salvación, vida eterna, adopción, perdón, libertad. Esperamos un cuerpo glorificado, esperamos una mansión celestial, muchos regalos. Pero justo llegan estas fechas y muchas veces nosotros olvidamos lo que tenemos y nos preocupamos por lo que no tenemos. ¿Sí? Por lo que no tenemos. Ay, Dios, es que no tengo dinero para esto, para aquello, para lo otro. Pero tenemos lo más grande, mis hermanos, la vida eterna. La vida eterna, mire. Sé que a veces suena como no sé, como algo simple, ¿no? Como la vida eterna, sí. Pero ¿sabe por qué es? Porque usted no la disfruta. Hermano, pero yo no me he muerto, ¿cómo la disfruto? ¿Usted puede disfrutar la vida eterna desde ya? ¿Cómo lo hace? Preparándose, mire. Preparándose. Aprendíamos ahí en Berea acerca de las obras, mire. La salvación no es por obras, pero un verdadero creyente tiene que manifestar obras dignas de arrepentimiento. De lo contrario no es creyente, mire. No es creyente. Salvación, perdón, vida eterna. Lucas 2:8. Mire este verso que estaba ahí. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 2:8. Sigue diciendo el texto: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Sí? Era de noche. Los pastores estaban trabajando, velando. Recordemos, mire, que una de las actividades principales de Israel en los tiempos de Jesús, ¿cuál era? El pastoreo de ovejas. Esa era una de las actividades principales. Es como nosotros Colombia. ¿Cuál es la actividad principal de Colombia? El petróleo. Colombia se ha levantado por el petróleo, cosa que ahora nos quieren quitar, ¿no? Para llevarlo a Colombia a ser un país pobre. El petróleo, el gas, eso es lo que ha mantenido a flote a Colombia. En el tiempo de Israel era el pastoreo de ovejas. La oveja servía para tres cosas: para vestirse, para alimentarse y para los sacrificios del templo, mire. Eran importantes las ovejitas. Por eso había muchos rebaños y pastores. Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, mire. Muchas de las ovejas que se utilizaban en el templo procedían de esos rebaños que habían ahí.
Lucas 2, 9 y 10. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido, el 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces mire, el ángel se apareció, ya había estado con María, ahora ¿a quién se les aparece? A unos pastores. Les pregunto, ¿por qué el ángel no se fue a presentar a los sacerdotes, a los fariseos, a los maestros de la ley? ¿Por qué? Nuevamente se aparece a unos hombres insignificantes para los judíos, insignificantes, porque a pesar de que el pastoreo era una actividad principal en Israel, los pastores eran considerados gente de clase baja, todos eran mirados por debajo del hombro. Pero ¿a quién va el Señor primeramente? El pastor Charles Spurgeon decía algo también importante: Dios, el Rey humanado, vino y se presentó delante de los más humildes primeramente, mire, enseñándonos eso, mire, un corazón humilde. Como vimos en el caso de Zacarías y en el caso de María, cuando se presentaba un ángel, una aparición celestial, ¿qué traía al corazón de la gente? Temor, temor. La manifestación verdadera de Dios trae temor, mire, al estar frente a lo realmente divino. Pero ¿qué les dijo el ángel? No teman. Y posterior a ello les dio una gran noticia, que sería para gozo de ellos, pero también de todo el pueblo, mire. El Cristo, el Salvador, ha nacido. Aquí la palabra Cristo es el equivalente griego de Mesías, y la palabra Señor es maestro o amo. El Rey ya había nacido. Una gran noticia. Versículo 12 y 13. Miren lo que le sigue diciendo el ángel: esto os servirá de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Cuál sería la señal para ellos? ¿Cuál sería la señal? Hallarían al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Alguien sabe cuánta población tenía Belén en esa época? ¿Nadie? Entonces de tarea les queda, ¿no? ¿Cuánta población tenía Belén? Bueno, ¿cuán probable era hallar a un bebé recién nacido acostado en un pesebre y en una cueva, en un establo? Poca. Posiblemente poca. ¿Cuántos bebés podían estar en un pesebre, en una cueva metidos? Poca. Pero tenían que empezar ellos a buscar, mire. ¿Qué implicaba eso? Que tenían que dejar sus labores, su pastoreo y salir a buscar. Mis hermanos, una persona que de verdad quiere conocer a Cristo tiene que empezar a dar pasos. Hay veces que usted le habla a sus familiares, que usted le habla a sus compañeros. Yo le he hablado a mis compañeros y les he dicho, los invito a la iglesia, venga, sí, un día de estos vamos a ir, me acuerda, un día de estos voy, pero nunca vienen. Una persona que de verdad quiere conocer a Dios tiene que dar pasos, tiene que salir de su zona de confort y empezar a caminar. Recuerden a Cornelio. Dice que era un hombre que hacía oraciones y daba limosnas a Dios. Y el ángel le dijo, ve y busca a Pedro, en la visión que tuvo. Ve y busca a un hombre llamado Pedro. ¿Y qué hizo Cornelio? Vayan y búsquenlo. Una persona que de verdad quiere conocer a Cristo tiene que empezar a dar pasos. Usted no se desgaste con gente que usted le ha dicho ya 10,000 veces, lo invito, venga, aprenda, y no viene. Una persona que de verdad quiere conocer va a empezar a dar pasos.
Alguien que no le interesa escuchará, pero allá se le irá por el otro oído, mire. No pasará nada. Dejar lo que los pastores estaban haciendo, ¿usted cree que era fácil? ¿Cómo dejaban esas ovejas? Iban a buscarlo al bebé en el pesebre. Posiblemente algunos de esos pastores dijeron, no, yo me quedo aquí, yo no voy a estar yendo. Pero muchos de ellos salieron, mire, a buscarlo, al rey que había nacido, a recorrer Belén en busca del pesebre. ¿Cuántos establos podía haber en Belén? Posiblemente muchos, mire. Tenían que salir a los alrededores, por todo lugar, a buscarlo. Mire, muchas personas ven en sus vidas la misericordia y el favor de Dios, pero pocas de esas buscan al Señor en medio de ello. Incluso la gente inconversa ve las bendiciones de Dios en su vida, pero la gente no busca a Dios. Y la Navidad es un pretexto más para disfrutar, para gozar, pero menos para acordarse de Dios. Decoran bien bonito sus casas, sus oficinas, todo bien lindo, pero ¿dónde está el Señor? Por ningún lado, mire. Lo que primero deben decorar es su vida y su corazón, aceptando a Jesús como Salvador. Del resto no sirve para nada, se van a ir a la paila igual. Así decoren bien bonita su casa, mire. O el arbolito. Los pastores salieron, mire. Los pastores salieron. Vidas cambiadas que ha traído el Señor. Y nosotros somos testimonio de ello. Y mire, la gente en el mundo puede ver al borracho, al drogadicto, al pelionero, que ahora es un hombre diferente y ni aún así creen. Corazones duros en esa piedra. Una piedra, miren, su corazón. No creen. Los pastores pudieron ser partícipes de un evento sublime. ¿Qué dice el texto? Que las huestes celestiales alababan a Dios. Ese fue un abrebocas que les dio el Señor, mire, de lo que veremos un día nosotros. Un abrebocas de lo que veremos un día nosotros con esas multitudes alabando a Dios. Apocalipsis 4, 10 al 11, que ya lo hemos estudiado. Las huestes celestiales de Dios alabarán al Señor eternamente junto con su iglesia. Apocalipsis 4, 10 al 11. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los pastores vieron un abrebocas de la adoración celestial que un día veremos en el cielo, mire, eternamente. Lucas 2:14. Lucas 2:14. Las huestes celestiales alababan a Dios y decían ¿qué? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este era el anuncio más importante, mis hermanos. Paz con Dios. Paz con Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es enemiga de Dios. Y la ira de Dios está sobre él. Y si no se arrepiente, irá al infierno eternamente. El Señor Jesús nació para darnos salvación y traer paz con Dios. Porque estábamos enemistados con Dios. Había una separación, pero ahora tenemos paz con Dios. Podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Tristemente a veces no nos acercamos a ese trono, mire. Porque a veces no oramos. No nos acercamos al trono de la gracia. Eso es lo que dice Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted tiene paz en su corazón? ¿O cada día vive angustiado y preocupado y arrancándose los pelos de la cabeza sin saber qué hacer? Hay gente que vive así. Pero usted es cristiano, hermano. Sí, pero es que no puedo más.
Entonces, ¿para qué está el Evangelio? El Evangelio no son pañitos de agua tibia. El Evangelio es vida nueva, revestidos del nuevo hombre, de Cristo, miren mis hermanos. Sé que a veces va a haber tristeza y vamos a llorar y derramar lágrimas, normal. Pero nuestra vida no debe caracterizarse por la preocupación y el desespero. En el mundo la gente vive así porque no hay esperanza, no hay paz. Pero nosotros tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Buena voluntad para con los hombres puede traducirse para con los hombres de buena voluntad. Pero la traducción más fiel para ese texto es paz para con los hombres donde reposa la buena voluntad de Dios. Mire, la buena voluntad de Dios. Y esta palabra griega se refiere a complacencia soberana de Dios. Paz para con los hombres en quien reposa el favor, la bendición de Dios. Porque Dios vino al mundo a morir por la humanidad, pero no toda la humanidad recibe ese regalo. Entonces la paz está ahí, pero el mundo no quiere la paz. El mundo no quiere la paz de Dios, mire. Por eso la paz no es una recompensa para aquellos que simplemente quieren vivir esa paz, es una recompensa para los hijos de Dios que han decidido recibir al Salvador en su vida, en su corazón. Renunciar al mundo y recibir el regalo de Dios, la vida eterna. Versículos 15 al 18 de Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Miren mis hermanos, qué maravilloso. ¿Qué guió a los pastores para buscar al niño? ¿Qué los guió? Pero había un deseo en su corazón. A los magos, ¿qué los guió? La estrella, la profecía. Y recordemos que no eran 3 magos, ¿no? Como dice ¿cómo es que les ponen los nombres? Que Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Eran muchos sabios de Oriente que iban en caravana. Y también recuerde que no llegaron al pesebre, así que si va a armar pesebre, no los ponga ahí a los reyes magos al lado del pesebre. Ellos no llegaron a ningún pesebre. Ellos llegaron a la casa de Jesús cuando él ya había crecido. ¿Sí? No lo va a meter ahí al pesebre si lo está armando el pesebre ahorita, ¿no? Que le meten carros, aviones, volquetas y un poco de cosas. ¿Sí? ¿Qué guió a los pastores? Mire, el deseo de buscar al Señor. Y los pastores, una vez que encontraron a Jesús, no se quedaron callados. ¿Qué hicieron? Lo anunciaron a todos. Imagínense los pastores: hallamos al Mesías, nació el Mesías, y contándole a la gente. Muchos los escucharon, otros dijeron: están locos, mire. Pobres pastores se trasnocharon de más y están locos. Anunciaron, no se quedaron con la noticia. ¿Y cuál es la enseñanza obvia para nosotros? Anunciar, mire. Usted ve en las oficinas que comienzan a decorar la oficina y todo sin saber para qué o por qué. Es el momento que nosotros digamos: ¿por qué se está haciendo eso? Mire. En el barrio, en la oficina, ¿por qué se está haciendo eso? ¿Cuál es el fin de todo? Mire, dar la buena noticia, mire. Por eso les digo, mis hermanos, que esta es una buena época para compartir de Cristo. De pronto llegue algún familiar de ustedes que usted lo ve cada 2 años o cada año y no es creyente. Es la mejor oportunidad para que él se lleve a Cristo en su vida. Si no lo acepta, pues usted ya cumplió con hablarle. Es la oportunidad, mire. Si usted se reúne con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, con sus familiares, comparta la buena noticia. Comparta la noticia de salvación. ¿Qué estamos celebrando, mis hermanos? El nacimiento del Rey. El nacimiento del Rey, mire.
Que no sea un tiempo solo de comprar, comer y comer, que en cierta medida no está malo. Pero si olvidamos el verdadero propósito de estas fechas, pues hemos perdido todo. Hemos perdido todo, mis hermanos. Y la Navidad ya no tendría sentido. Yo recuerdo tanto cuando vivía en Ipiales con el grupo de jóvenes de la iglesia, justo para estas fechas, entre el 22 y el 23, juntábamos dinero y cocinábamos muchos almuerzos. Y el 24 y 25 de diciembre salíamos a repartir almuerzos a la gente de la calle, que en esa época había muchos desplazados. Y les dábamos un almuerzo y les hablábamos del Evangelio y les predicábamos de Cristo. Pero a veces nosotros solo nos conformamos con nosotros llenarnos. Que comamos, que hagamos esto, que esto y esto, para mí, para mí. Pero ¿qué hacemos por los demás? ¿Qué hacemos por los demás? Nada, nada. ¿Usted sale a la calle y le comparte algo a alguien? No solo el Evangelio, también un plato de comida que va acompañado de ese mensaje, mire. Y la gente llega. Pero no, todo es para nosotros. ¿Qué ropa me compro? ¿Qué como? Ay, voy a separar la cena para Navidad. Ay, el pavo. Ay, la ropa de diciembre. Siempre pensamos solo en nosotros. Pero ¿cuándo pensamos en los demás? ¿Cuándo piensan sus hermanos? ¿Será que mis hermanos van a tener que comer ese día? ¿Será que mis hermanos tienen para comprarse una ropa de estrenar? ¿Será que yo puedo bendecirlos? Solo pensamos en nosotros, mis hermanos. Pensemos en los demás. Pensemos en esas personas, mire. Navidad es Cristo. Navidad es salvación, vida eterna, regalo inmerecido. Que nosotros podamos volver de estas épocas de Navidad maravillados como los pastores de lo que el Señor ha hecho en las vidas de otros y en nuestras propias vidas. Versículo 19 al 20, para ir terminando. Versículos 19 al 20. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Imagínense a María, una joven, con todo eso que le pasó desde la anunciación hasta el nacimiento, ver los pastores que venían a adorar a ese bebé. Dice que ella guardó todo en su corazón meditándolo. Bueno, ¿y esto qué? ¿Qué pasa? O sea, una cantidad de cosas que meditaba en su corazón, mire, que pasaban por su cabeza. Es un tiempo de recordar, mis hermanos, al Rey Salvador, al Rey Salvador, en cada reunión que estemos, que sea glorificado su nombre. Como les digo, es bueno compartir con la familia, pero si solo nos dedicamos a satisfacer nuestros gustos y deseos, hemos perdido el sentido de todo lo que es el nacimiento de Cristo. Mire. Que podamos dar testimonio y decir como Pablo, mire, ¿qué dijo Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, es que no, mi familia a ella no le gusta que hable del Evangelio y mejor me quedo callado. No se avergüence del Evangelio, dígalo, háblelo. Puede ser la última oportunidad para esa persona, mire. La última oportunidad. Para terminar, mis hermanos, Jesús tiene muchos títulos. Veamos el pasado domingo uno de ellos. ¿Cuál era? Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Salvador, Mesías, Cristo, Redentor, el preexistente, el eterno, el alfa, la omega, el principio, el fin. Cantidad de nombres, pero hay uno en especial que quiero que se lo lleven el día de hoy. Y ese es Emanuel. Emanuel. Un título maravilloso del Señor, mire. Emanuel. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel.
¿Y qué es Emanuel? ¿Dios está con usted? Las madres de los tiempos antiguos ponían a sus hijos nombres con un significado, de acuerdo a la situación en que nacían o a la situación que estaban viviendo. No les colocaban nombres de gobernadores eminentes, porque posiblemente esos nombres llegarían a odiarlos. Imagínense una mamá judía poniéndole Herodes a su hijo. No, pues ¿quién le iba a colocar eso? Ellos le colocaban nombres que representaran una situación o algo que estaban pasando. ¿Sí? Algo que estaban pasando. Tenían nombres llenos de significado, registrando circunstancias de su nacimiento. Por ejemplo, Caín, ¿qué significaba? Mire lo que dijo Eva en Génesis 4:1. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, y llamó su nombre Caín. Caín significa obtenido o adquirido, mire. Ese era el significado. Set, ¿qué significaba Set? Sustituto. Por eso dijo su madre, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Génesis 4:25. Noé, ¿qué significa Noé? Descanso o consuelo. Ese se lo van a saber. Isaac. Risa. Pues trajo risa al hogar de Abraham, mire. Jacob, ¿qué fue llamado? El suplantador o el taimador, o el taimado es. De ahí viene la palabra timo, ¿no? Porque quiso suplantar a su hermano, mire. Podemos señalar muchísimos ejemplos. Incluso los padres cristianos les hemos puesto a nuestros hijos nombres bíblicos. Lo triste es que hay muchas madres les colocan nombres bíblicos. Le colocan, por ejemplo, Daniel, José, pero crían a sus hijos como impíos. Piensan que ya con el solo nombre, ay no, mi hijo se llama Daniel, ahí va a ser como Daniel. ¿Pero le estás enseñando la palabra? ¿Lo estás formando como un Daniel? No, entonces no vas a esperar que por inercia se vuelva como un Daniel. Hay que ser coherentes. Si yo le coloco a mi hijo, no sé, Jesús, pues debo criarlo como a un hijo de Dios, como a un hijo de creyentes. Pero ese tenían la costumbre los padres, mire, y nosotros también. Pero el nombre de Jesús es único, porque su solo significado ya trae esperanza a nuestra vida. Dios está con nosotros, mire. Dios está con nosotros. Y Jesús no ha perdido ese nombre, mire. Él sigue siendo Dios con nosotros. Cuando estuvo en la tierra era Dios con nosotros, y ahora que está en el cielo es Dios con nosotros. No los dejaré ni los desampararé todos los días hasta el fin del mundo. Él es Dios con nosotros, Dios con usted, mis hermanos, en este momento. Él está contigo para protegerte, cuidarte, guiarte y sustentarte. Miren lo que dijo el pastor Charles Spurgeon escribiendo acerca de él. ¿Por qué les cito mucho de Charles Spurgeon? Porque él tiene un libro que habla solo del nacimiento de Cristo. Me gustó mucho, mire. Miren lo que dice. Póngame en el desierto donde no crece la vegetación y todavía puedo decir Dios con nosotros. Póngame en el océano remoto donde mi barca se balancee locamente sobre las olas y todavía diría Emanuel, Dios con nosotros. Pero si quieren conocer este nombre tan dulce, deben conocerlo por medio de la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Ha estado hoy Dios con nosotros? ¿De qué sirve venir al templo si Dios no está en tu vida y corazón? ¿Ha estado Dios con ustedes en sus tribulaciones? ¿Por medio de la influencia consoladora del Espíritu Santo? ¿Ha estado Dios con ustedes al escudriñar las Escrituras? ¿Ha estado Dios con ustedes consolándolos, trayéndolos de nuevo al Calvario? Y para terminar, Dios con nosotros constituye el soneto de la eternidad, el aleluya del cielo, el clamor de los glorificados, el himno de los redimidos, el coro de los ángeles, el eterno oratorio de la grandiosa orquesta del cielo, Dios con nosotros. Dios te salve, Emanuel, todo divino, en ti brillan las glorias de tu Padre. Oh tú, el más sublime, dulce y hermoso, que hayan visto los ojos o los ángeles hayan conocido. Y así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No festejen estos días como si desearan celebrar el festival del mundo, de Baal. No vivan mañana como si adorasen a su propia carne. Es lo que dice este texto del pastor Charles Spurgeon. Toda esta es una realidad, mis hermanos. ¿De qué le sirve a una persona venir al templo, congregarse, si Cristo aún no ha nacido en su corazón? Eso es lo más importante. Esa es la única realidad que debe importarnos, miren. Por eso, mis hermanos, que estas fechas sirvan para comprometernos más con Dios. Posiblemente este año que termina, pasamos por lágrimas, tristezas, enfermedades, momentos de donde queríamos tirar la toalla. Muchos de nosotros tuvimos que pasar en una sala de emergencias, en un hospital, preocupados por un ser querido que ya estuvo a punto de morir, pero el Señor siguió fiel con nosotros. Lo único que nos interesa entender ahora es que el mismo Señor va a seguir este año que viene y cada día hasta que dejemos este mundo. Pero mis hermanos, Dios está en tu vida y en tu corazón, porque si no es así, de nada te sirve todo el resto de cosas que hagas. Esa es la realidad, mis hermanos. Que un día el Rey vendrá, ya vino en su primera venida, manifestado en un niño, en un bebé. Nació en Belén, pero lo más importante ahorita es que haya nacido en nuestros corazones. Que haya nacido en nuestros corazones. Oremos. Padre eterno y santo, Dios del universo, como decía este texto que leímos, no celebremos el festival del mundo, no celebremos los deseos de la carne, que podamos celebrar realmente la Navidad, la Natividad, el nacimiento. Un día el Rey que había de morir nació. Pero ese Rey que había de morir y nació no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Primicias de los que durmieron fue hecho. Y un día ese Rey nos levantará a nosotros también a una vida eterna. Que nuestro corazón pueda estar ese Cristo poderoso, ese Rey maravilloso, viviendo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu fidelidad, Emmanuel, por estar con nosotros en los momentos alegres de la vida, pero también en los momentos oscuros, en los valles de sombra y muerte. También nos acompañaba, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Emmanuel. Gracias, Dios admirable, por tu fidelidad. Porque aunque nosotros somos infieles, tú continúas siendo fiel, Señor. Y seguirás siéndolo, Dios. Gracias, Emmanuel, por cuidarnos. Y aunque a veces no lo merecemos, Señor, porque somos ingratos, infieles, dejamos de buscarte, dejamos de orar, dejamos de leer tu santa palabra, pero aún así nos sigues cuidando, Señor. Que este tiempo sea para buscarte más, Señor, para comprometernos más contigo. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.